Hola a todos, espero que estén bien. En este video vamos a resolver un problema que tiene como nombre péndulo. El enunciado dice, considera un péndulo con masa puntual de 0,5 kilogramos desde la posición de equilibrio hasta que el hilo inextensible de 1,2 metros de longitud forme un ángulo alfa y luego se suelta partiendo del reposo. La posición angular en función del tiempo x está determinada por la expresión que aparece ahí. Ya, no se nota bien, así que agregué espacio acá. Entonces nos dice que la posición angular en función del tiempo x, o sea, es el tiempo, en este caso medido en segundos, no aparece, pero en realidad tendría que aparecer, está dado por esta expresión P, por la función P. La posición entonces está entregada por la función P, donde X corresponde a los segundos. Entonces la posición angular se va a calcular con esta expresión, 1,5 seno de 0,4x más pi medios. Este pi tiene que ser el símbolo pi de 3,14, pero no tengo el símbolo acá, así que escribí pi. Entonces lo que nos dice la pregunta es que tenemos una masa con, de 0,5 kilogramos, esta masa que está acá, y parte se forma un ángulo de alfa y luego se suelta. Entonces, aquí está la masa formando un ángulo de alfa con su posición en equilibrio, o sea que sería cuando esta masa está aquí eh, no en movimiento. Entonces dice que esto se suelta y que empieza a oscilar. Entonces nos dice también que la longitud de este hilo es de 1,2 metros. Si nosotros nos fijamos, esto que está aquí abajo es la trayectoria que seguiría el péndulo si nosotros soltamos esta masa. Obviamente pasaría por la posición del equilibrio y luego seguiría. Llegaría a un punto en el que ya no se detiene y volvería a bajar y esto se repetiría hasta que esta masa quede ya no esté en movimiento. Entonces aquí está desde el ángulo alfa, esto se suelta y se va a mover cambiando el ángulo. Fíjense que si esta masa se mueve, va cambiando el ángulo hasta que vuelve a pasar em, por la posición de equilibrio. Obviamente en este momento el ángulo es cero y luego pasa al otro lado. Llega hasta una posición angular o una amplitud máxima y luego se devuelve y comienza de nuevo a repetir. Eh, para resolver esto tenemos que fijarnos en lo siguiente. La función P nos entrega la posición angular, que en este caso está medido en radianes. O sea, nos entrega el ángulo medido en radianes. Sabemos que en la posición inicial el ángulo es alfa, ¿sí? Entonces todo esto parte con una posición angular alfa. Es la posición angular inicial. ¿Por qué es importante esto? Oh, ahora sí. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros soltamos esta masa formando un ángulo alfa, y esto va a empezar a formar un ciclo donde sube y baja esta masa, en ningún momento la masa va a poder llegar más arriba del ángulo alfa, porque esta es la posición inicial donde estamos soltando la masa. Entonces esta masa
va a ir y va a volver, pero cuando vuelva no va a poder llegar más arriba del punto inicial. De hecho, la lógica lo que dice es que cada vez va a ir llegando más abajo, hasta que se logre detener. Pero en ningún caso se va a llegar más arriba de la posición inicial. Entonces, la posición inicial, pero también es la máxima posición o máxima amplitud. Eh, bueno, hay un par de preguntas que hacen acá. Por ejemplo, en algún momento van a preguntar sobre la energía mecánica o la energía, bueno, en este caso, energía mecánica. Y la energía mecánica se define como un medio, esto es una fórmula, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por la fuerza de gravedad, G. Vamos a aquí escribir una multiplicación para que no se vaya a confundir como mg, que pueden ser miligramos, sino que es la masa G. Y todo eso multiplicado con 1 menos el coseno del ángulo. No vamos a poner alfa porque estamos considerando alfa como el ángulo inicial. Entonces, esta fórmula nos calcula la energía, pero en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular la energía en este momento, cuando, vamos a poner una recta mejor, cuando calculemos esta energía, si quisiéramos calcular en este momento, ya el ángulo no es el alfa, sino que el ángulo aquí ya cambió, es menor. Y de hecho, en todo momento donde va cambiando el tiempo, el ángulo también va cambiando. Porque este es el movimiento que hace el péndulo. Entonces, la energía va a ir cambiando y por lo tanto, el ángulo también va cambiando. Entonces, solo para no poner el mismo ángulo que está aquí, vamos a poner, no sé, beta. Y esta es la fórmula con la que calculamos la energía mecánica o energía en realidad para el péndulo. Donde m es la masa del péndulo, g es la fuerza de gravedad, que sería 9.81 o 9.8, y beta sería nuestra amplitud, perdón, nuestra posición angular o amplitud, o el ángulo que forma eh, esta recta con la posición en el equilibrio. Ya, bueno, con esta información vamos a responder las siguientes preguntas. La pregunta A dice, ¿cuál es la posición angular? Nos están pidiendo la posición angular, o sea, nos están pidiendo el resultado de la función P. Y nos están pidiendo el resultado a los 2 segundos, o sea, cuando X es igual a 2. Entonces aquí en la pregunta A nos dice 2 segundos. O sea, nos está pidiendo X igual a 2. Entonces, ¿dónde cambiamos X por 2? En la función P. O sea, esto sería P 1.5 multiplicado por el seno de 0.4 por X, que en este caso es igual a 2, y aquí pi dividido en 2. O sea, si calculamos esto, vamos a saber cuál es la posición angular. Entonces vamos aquí a calcular y escribimos tal cual. No es necesario escribir P paréntesis 2 porque eso es lo que estamos haciendo, sino que solo vamos a escribir la expresión.
1.5 por el seno de 0.4 por 2 más la fracción que es pi medios. Aquí sí tenemos el símbolo de pi, así que lo vamos a escribir. Si escriben 3.14 también está bien. Y aquí nos va a dar la respuesta, que es 1.045. 1.045. Pero este resultado, si bien es el ángulo, no, no está en grados, está en radianes. Entonces eso es súper importante acá, que esto está en radianes. Entonces, si queremos calcular los grados, lo que tenemos que hacer es una regla de 3, donde vamos a considerar transformar esto a radianes. O sea, aquí podemos escribir, sabemos que 180 es lo mismo que pi. Entonces vamos a calcular cuántos grados es el 1.045 que acabamos de obtener. Entonces aquí cuando resuelve esta regla de 3, nos dice que la solución es 59.87. Entonces vamos a considerar que el ángulo los 2 segundos es de 59.87 grados. Ambos representan lo mismo, está bien, así que lo pueden dejar en radianes o en grados, a no ser que quieran trabajar con grados. En ese caso sería obligación transformarlo. Entonces esa sería la respuesta de la pregunta A. Vamos a pasar a la pregunta B. Dice, ¿cuál es el valor de la energía mecánica? O sea, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el valor de la energía mecánica cuando alcanza su máxima amplitud? Máxima amplitud lo estamos considerando como el valor inicial, ¿sí? La posición angular inicial. Eso quiere decir que el primer resultado que entrega la función P. Entonces, alfa, si recordamos, es el ángulo inicial. Y como es el ángulo inicial, nos indica que es el que se obtiene al segundo cero. O sea, lo que tenemos que hacer es cambiar la x por 0 para saber cuál es este valor. Entonces vamos a cambiar la x por 0 en la función para saber cuál es el ángulo inicial. O sea, sería 1.5 multiplicado por el seno de 0.4 multiplicado por el segundo 0 más pi dividido en 2. O sea, lo que vamos a calcular es lo mismo que antes, lo mismo que en la pregunta anterior, solo que hay que recordar que la máxima amplitud se obtiene al comienzo, entonces se reemplaza por x igual a 0. Entonces vamos para acá y aquí donde habíamos escrito un 2, ahora escribimos un 0. Y nos da que el resultado es 1.5. 1.5. Pero esos son radianes. 1.5 radianes. Entonces, vamos a transformar esto ahora a grados. Igual como lo hicimos antes. Sabemos que 180 es lo mismo, o es equivalente a pi. Y nosotros queremos saber ahora cuántos grados es 1.5 radianes. Al resolver esto nos da que el ángulo es de 85.94. 85.94. Pero en este caso serían
grados. La respuesta es exactamente la misma. Sabemos que este es el ángulo con el que parte este, este péndulo, 85,94 grados. Entonces, si lo que nosotros queremos hacer es calcular la energía en ese momento, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en cada lugar donde aparece la M, tenemos que reemplazar su masa, que en este caso, vamos a escribir acá, en este caso la masa es de 0,5. Entonces en cada lugar donde aparece la M, vamos a escribir ahora 0,5. En el caso de la velocidad, si nosotros nos fijamos, estamos calculando en el momento que comienza el experimento. Eso quiere decir que todavía la masa no se ha soltado. Eso quiere decir que la masa está quieta, ¿sí? O sea que tiene una velocidad de 0. Y eso siempre ocurre al comienzo. La amplitud es máxima porque todavía no se mueve, y como todavía no se mueve, la velocidad es 0. Eso siempre ocurre al comienzo. Luego cambiamos la masa del segundo término por 0,5, y la fuerza de gravedad o la aceleración de gravedad en este caso es 9, o sea, siempre es 9,81. Y lo que nosotros calculamos antes, que era el ángulo, en este caso sería 85,94 grados. Entonces, si queremos calcular la energía, tenemos que calcular toda esa expresión. El primer término no es necesario porque como está multiplicado por 0, va a seguir siendo 0, pero lo vamos a escribir solo para escribir la fórmula completa. Entonces, un medio de la masa, que es 0,5, por la velocidad, que en ese momento es 0, más la masa, que es 0,5, multiplicado por 9,81, que es la aceleración de gravedad, multiplicado por 1 menos el coseno, del ángulo que forma en ese momento, que es 85,94 grados. Entonces, acá el resultado es de 4,56. 4,56. 56 creo. Sí, 4,56. La energía se mide en joules, sería 4,56 J. Y esa sería la respuesta de la pregunta B. En el caso de la pregunta C, nos pide la velocidad máxima que alcanza el péndulo. Y algo que hay que considerar en esto es que la velocidad máxima se obtiene para el ángulo 0. O sea, se obtiene cuando pasa por el punto de equilibrio. A ver, cuando pasa por la posición de equilibrio. Esto sí es algo que hay que tener presente para poder calcular. A ver, si nosotros consideramos, vamos a volver acá, si consideramos el péndulo, parte acá, en esta posición. Aquí la velocidad es 0 porque todavía no comienza, pero la amplitud es máxima. Luego se empieza a mover y cada vez, cada segundo que pasa, se va moviendo a una velocidad mayor. Pero llega por este punto donde la amplitud es 0, pero ya lleva, como la velocidad va aumentando, en este momento en el que alcanza la máxima velocidad, porque de aquí en adelante cada vez va a ir frenando hasta que se detenga. Y luego va a volver a repetir el ciclo, donde la velocidad cuando vaya bajando va a ir aumentando, va a llegar a un punto que es la velocidad máxima posible, y luego se va a empezar a detener hasta que se detiene por completo y llega a la amplitud máxima. Eso quiere decir que
que la velocidad máxima se obtiene en la posición de equilibrio. ¿Sí? O sea, cuando el ángulo es cero. O sea, quiere decir que se obtiene cuando el ángulo es de 0 grados. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula y vamos a calcular la velocidad, reemplazando el beta por cero. Aquí no existe forma, o sea, eh, para calcular este beta solo es entendiendo lo que ocurre con el péndulo. Parte con velocidad cero y amplitud máxima. Cuando pasa por el punto de equilibrio, la amplitud es cero porque ya el ángulo, ya no hay ángulo, las dos rectas están una sobre otra. Y la velocidad ahí es el punto máximo. Y luego la velocidad empieza a bajar hasta que llega al punto más alto y vuelve a bajar. Ahora, una de las cosas que hay que considerar, sí, eh, que es una observación, es que la energía se conserva. Eso quiere decir que una cosa es que la velocidad cambie, otra cosa que la amplitud cambie, pero la energía siempre es igual, es constante en este sistema. Eso quiere decir que la energía, el resultado que encontramos en la pregunta anterior, siempre va a ser de 4.56. Siempre. Da lo mismo que ángulo estemos calculando, el segundo en que estemos calculando, la energía siempre va a ser 4.56. Teniendo esto en mente, vamos a reemplazar en la fórmula 4.56, 1.2 multiplicado por la masa que sigue siendo 0.5. La velocidad en este caso no la conocemos, no es 0, más la masa que es 0.5 multiplicado por 9.81 multiplicado por el coseno de 1, perdón, multiplicado por 1 menos el coseno de 0 grados. Entonces lo que tenemos que resolver es esta ecuación, es una ecuación cuadrática, que si igualamos a 0 y calculamos todo el coseno y todas las cosas que aparecen ahí, vamos a poder despejar con la fórmula menos b más menos y todas esas cosas, o simplemente podemos escribir esta ecuación. Una de las cosas que se van a fijar, o sea, si quisieran resolver esto paso a paso, es que el coseno de 0 da 1 y 1 menos 1 es 0, entonces en realidad todo esto va a ser 0 y la ecuación va a quedar aquí al lado. Un medio por 0.5 es un cuarto que puede pasar multiplicando y en realidad esto se puede despejar, ¿ya? Pero para no hacerlo más largo, vamos a escribir la ecuación acá. Con la diferencia que en vez de b voy a poner una x y vamos a escribir todo esto, que insisto, no sería necesario porque sabemos que ese resultado da 0, pero lo vamos a escribir completo. Y aquí nos da que la respuesta es 4.27. Entonces la velocidad máxima es de 4.27 metros partido por segundo, pero lo que estamos considerando es el resultado de la velocidad. Y esa sería la respuesta de la pregunta C. En realidad, este problema quizás se puede ver un poco más complicado, em, pero la idea es que em, entiendan lo que está ocurriendo con el péndulo, ¿sí? El péndulo no siempre se va moviendo de la misma forma. Piensen realmente cómo es tomar una masa, levantarlo un poco, soltar y esto va a empezar a oscilar, ¿sí? Entonces, no puede ser que si yo tomo una masa y la suelto de una posición, no puede llegar más arriba, a no ser que yo empuje esto. Esto es como un columpio, ¿sí?
Si yo lo inclino un poco y lo suelto, no puede llegar hasta arriba o no puede dar una vuelta, a no ser que se esté agregando más energía empujando este columpio. Entonces si llega un momento en el que se detiene y en ese momento es lo más alto que puede llegar, que nosotros lo estamos llamando máxima amplitud, es lo más alto que puede llegar el columpio, y una vez que vuelve a bajar, va aumentando su velocidad, y cuando pasa por el punto de equilibrio, es el momento donde pasa más rápido. Y esa es como la idea que se está usando acá. Otras preguntas que se podrían hacer es, podríamos calcular aquí cuál es la distancia entre la masa y, no sé, el techo, o cuál es la distancia de la masa y el suelo, y para eso tendríamos que considerar que acá lo que se está formando entre la masa, la recta de equilibrio y el hilo es un triángulo rectángulo. Si nosotros nos fijamos acá, esto es un triángulo rectángulo. Conocemos cuál es la altura, conocemos cuánto mide la hipotenusa, porque nos dicen que la hipotenusa mide 1.2. Conocemos cuánto mide el ángulo alfa, porque de hecho lo acabamos de calcular, 85.94. Entonces, si quisiéramos calcular la distancia al techo, es lo mismo que calcular el cateto adyacente al ángulo alfa. Y bueno, había comentado esto de calcular la distancia al suelo, pero para eso tendríamos que conocer la distancia entre el techo y el suelo, que sería como una pregunta aparte. Así que esto lo vamos a eliminar, pero eh, esta pregunta se podría responder. Podríamos saber a qué distancia se encuentra del techo el péndulo en este momento, y en realidad en todo momento si va cambiando el ángulo. Para eso tendríamos que ver que no era parte de esta pregunta, pero se puede responder. ¿Qué información tenemos? Conocemos el cateto, o sea, la hipotenusa, queremos calcular el cateto adyacente y tenemos el ángulo. Como es un triángulo rectángulo, se puede usar razón trigonométrica. Y en este caso, los valores que conocemos son hipotenusa, cateto adyacente y el ángulo. Y la única fórmula que relaciona eso es el coseno. El coseno es el coseno de un ángulo es el cateto adyacente, que en este caso es x, dividido por la hipotenusa. O sea, si usáramos el coseno, esto es una pregunta aparte, podríamos encontrar la distancia desde la masa hasta el techo. O sea, a ver, esto lo podemos calcular acá. Es coseno de 85.94 igual a x, y esto es 1.2 la hipotenusa. Nos dice que x es igual a 0.085. X igual a 0.085. Eso quiere decir que en ese momento, el dibujo no lo representa, pero en ese momento la distancia entre la masa y el techo es de 0.085. Entonces también se puede calcular con la información que aparece acá. También podríamos ver la distancia de abajo, qué tan lejos está del punto de equilibrio, y en ese caso tendríamos que calcular con el seno, porque esta distancia de acá sería el cateto opuesto al ángulo alfa. Bueno, dejo el video hasta acá, espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta pueden escribir. Recuerden también que en la aplicación encuentran este problema con los números variados para que puedan resolver entendiendo la idea de cómo hay que hacer, más que copiando estos resultados. Eso, espero que estén bien y nos vemos en otro video.